Porque hablar de profetas a esta altura de juego es como para que se rían de ti. De hecho, se rieron de los de hace 2000, 3000 años también igualito. Claro, obviamente. ¿Tú entiendes? Porque la gente podrá ser bruta, pero la gente no es tan tonta. No, obviamente. ¿Tú entiendes? Entonces, hablar en aquella época, profeta es lo que es el poeta hoy. Ayer se decía de profeta y de loco, todos tenemos un poco. Hoy se dice de poeta y de loco, todos tenemos un poco. Porque entre el profeta y el poeta no hay mucha diferencia. Eso es así. Son gente que viven delirando, son gente que viven inventando mundos, son gente que viven proyectando el pensamiento un poquito más allá, y son gente que tienen cierto olfato para oler qué puede suceder. Sí, sí, sí. No, de hecho, por eso yo he dicho todo el tiempo que, a propósito de que usted va a hablar de Nostradamus, que si uno lo analiza sin ningún tipo de adoctrinamiento, habría que pensar que Nostradamus debía estar en la Biblia, si de profecía hablamos, porque Nostradamus ha sido certero con muchas de las proyecciones que hizo, pero con muchas. Sí, sí. De hecho, ya el asunto de que ya no caben más libros en la Biblia. En la Biblia no caben más libros. Sacaron unos cuantos libros de la Biblia. Que hay una Biblia que tiene una cantidad de libros y hay otra que tiene otra cantidad de libros distintos. Y hay otra Biblia que tiene más que todas las Biblias, que es la que contiene el libro de Enoch, que ninguna de las otras dos Biblias lo tiene. Perfectamente. Pero de todas maneras, hablar de profetas que lo que te dicen es una cuestión general. Va a haber un terremoto. Normal, la tierra siempre está vibrando. La tierra siempre vibra. Así cualquiera predice. La tierra es un ser vivo. Va a venir un ciclón. Sí, normal. O sea, así no. De hecho, el cisma de la iglesia, o el primer gran cisma de la iglesia, sucedido en el año 1030, 1040, en el año 1030 o 1040, no recuerdo el año exacto, pero anda por ahí entre 1030 y el 1040, se da el primer cisma de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia, cuando digo la iglesia me refiero a la iglesia católica, apostólica y romana, comenzó a vaticinar o a profetizar que Cristo llegaba en el año 1000. Y resulta que llegó el año 1000 y Cristo no llegó. Llegó el 1005, el 1010, el 1015, porque ellos dijeron como que se habían equivocado en cuanto a la fecha del nacimiento de Cristo. Porque según la Biblia, o los intérpretes de la Biblia, según los exégetas de la Biblia, en la Biblia decía que la segunda venida de Cristo sería 1000 años después. Y entonces en el año 1000 todos lo estaban esperando. No, la iglesia católica convocó a la gente a que se preparara para la segunda venida de Jesucristo. Que el que no se había arrepentido, que se arrepintiera de sus pecados, porque Cristo venía en el año 1000. Entonces Cristo no vino. Y al no venir, las profecías de la iglesia católica entonces se cayeron, y la gente, gran parte de la gente dejó de creer entonces en esa pendejada, y vino la gran división de la iglesia católica en ese momento, en el año 1030, 1040. ¿Qué ha sucedido después de eso? Que no se han atrevido a volver a decir Cristo viene en el año 2010, 2015, 2020, no. Y mucho menos la iglesia católica. Cristo viene pronto. Sí, pero no es la iglesia católica. No es la iglesia católica. Quien asumió la protestante. Sí, quien asume ahora la advertencia de que Cristo viene. La vocería. Sí. ¿Por qué? Porque la iglesia católica no va a cometer el mismo error 2 veces. No son pendejos.
Está dejando que la iglesia, No, lo cogió, que la iglesia lo cogió protestante otro. coja el, Sí, no lo cogió otro. asuma el caso. Sí, no lo cogió otro. Lo que pasa es que la iglesia, ¿cuál es la que lo está asumiendo? ¿La protestante, tú dices? Sí, la evangélica. La evangélica. La evangélica, sí. La evangélica. Lo que pasa es que la evangélica quizás ha dicho, bueno, vamos a decir que Cristo viene sin decir el año, por si viene, Que somos nosotros los que lo pronosticamos. nosotros decir entonces, ya se lo dijimos, ¿entiendes? Pero Ahora, ¿usted cree? Pero son ¿Usted- sabios. ¿Usted cree que con la majá que le dieron a Cristo No, cuando no, no, vino no. aquella vez, No. tiene ganas de volver? no, oye, lo que pasa es que no dicen el año. O sea, no son tan estúpidos. No ¿Tú son entiendes? bobos. Viene pronto, Sí. pero viene pronto. pero yo no digo cuándo. Viene pronto. Pero viene pronto, puede ser Viene mañana, pasado mañana. Puede ser 1000 años después. ¿tú me entiendes? Y si ellos se pasan 300 años, 400 años, 500 años, 600 Ellos años entienden diciendo que eso es pronto. Sí, eso es pronto. ¿No me está entendiendo? Bien. Entonces, ¿qué pasa? Que dentro de los profetas, el último profeta es Nostradamus. Aunque hay otros... Hay más profetas, pero el que ha hecho proyecciones de manera más contundente ha sido Nostradamus. Por eso les decía que si se analiza sin fanatismo, debería estar el libro de Nostradamus en la Biblia. Sí, Ha sido más certero que muchos de las profecías de la Biblia. sí, bueno. Pero Nostradamus, que su nombre era Michel de Notre Dame, Ajá. y nos llega a nosotros como Nostradamus, que nació en 1555. Vivió unos 63 años, me Sí, parece. En una época totalmente oscura, en una época dura, Sí, sí. porque era la época en el que el Tribunal de la Santa Inquisición, Sí, eso era un chapeo. durísimo. Sí. ¿Tú me entiendes? Tú tenías que decir amén obligado. Si tú no decías amén, te cortaban la cabeza Sí, fácilmente. sí, fácil. Bien. Entonces, Nostradamus predice para ahora, para el 2024, que habrá un fuerte terremoto en el 2024. No dice dónde, de hecho ya pasó, porque hubo un terremoto O el de Japón. En Japón, Claro, durísimo. Un terremoto. ¿Tú entiendes? fuerte. Bueno, pero que esas profecías así son tan chicles, son tan... ¿Tú entiendes? Pues, va a haber un terremoto. Siempre hay terremotos. No, en la Tierra se suceden cientos de temblores de tierra todos los días, Sí. diarios, consecutivos y sin mancar. Sí. Por lo que pasa decíamos, que la tierra es un ser vivo y la Claro. gente parece que no quiere entender ese punto. Sí. La tierra se acoteja, se ajusta, se desajusta, se contrae, se distrae. Es un proceso normal. Sí, lo que pasa es que hay movimientos telúricos que usted no lo siente porque el nivel de vibración Es muy leve. es muy leve. Claro. Pero la Tierra tiembla todos los días. Es parte, varias veces. Es parte de su proceso en- cotidiano, sí. eso es normal. Y tiembla en parte subterránea, pero también tiembla en parte submarina, porque Claro. porque Es que cuando la tierra necesita hacer un ajuste bien fuerte, que necesita eliminar gases, entonces ahí hace un terremoto fuerte, Sí. porque lo necesita. es así. Simple. No, porque cuando las placas, que hay una placa encima de la otra, ese fenómeno se llama el fenómeno de la subducción. Sí. Que Entonces, ocurre en todas las regiones. En todas las regiones. En todas las regiones hay subducción porque hay placas en todas partes. De hecho, Claro. en Islandia hay una zona donde se ve. donde se ve como un canal, como un río, donde se ve de un lado, en una pared del río, está la placa tectónica de Europa y en el otro está la de América, Así o mismo la de es. Norteamérica. Es una cosa impresionante, Sí. que es el lugar donde usted tiene la posibilidad de ver tal cual las placas Ah. tectónicas de la Tierra. Así mismo es. De todas maneras, siguiendo con Nostradamus, él dice que va a haber, y aquí él menciona unos códigos, que ya aquí la cosa un poquito cambia, porque él menciona aquí unos códigos, y él habla de una guerra entre el adversario rojo, Sí, está hablando de un Rusia. poco, O China. un poco extraño ahí. ¿Saben por qué? Porque en el 1555, cuando él publicó sus profecías, Esa cuarteta. sí, Sí, que la hacía en cuarteta, de hecho.
Sí. Por eso lo difícil de interpretarlo. Sí. Eran cuartetas que lo hacían. O centurias. O centurias. Bien. Sí, pero cuarteta porque lo hacía en cuatro líneas. En versos de cuatro. De cuatro líneas. Poemas de cuatro Exactamente. versos. Exacto. Sí. Entonces, hay un detallito aquí con ese adversario rojo, y es que en el 1555 ni China ni Rusia existían como tales. O sea, no existía el imperio ruso, no existía el imperio. China existía. Sí, existían las regiones. Pero existían las dinastías, sí, la dinastía. Pero ese tema, lo que era rojo, pero se conoce después del comunismo. Exactamente. Pero eso de cuestión rojo y de adversarios rojos y esa vaina, eso viene después de la Guerra Fría y eso. La entrada al mundo de Mao Zedong y eso. Entonces, pero también dice que ese adversario rojo causará temor en el gran océano. Te habla de portaaviones, te habla de submarinos nucleares, que de hecho Rusia tiene una cantidad de submarinos nucleares que tienen un tipo de armamento que son bastante preocupantes para las demás potencias. Sí. Hay algunos que leyendo esta profecía de Nostradamus, lo que están es diciendo que Nostradamus lo que está prediciendo ahí es la tercera guerra mundial. Algunos que han leído el asunto. De hecho, no descubriría el pan con mantequilla. No, porque es que eso está al doblar de la esquina, porque la agitación que hay, esa no pinta otra cosa. Sí, nosotros estamos en guerra, señores. En guerra. De hecho, de hecho, la tercera guerra mundial empezó hace rato. Sí, hace rato. Porque empezó con la guerra comercial que se iniciaron China y Estados Unidos. Sí, la tercera guerra mundial empezó ahí, y este tema del COVID, que también fue, ahora viene el tema de Ucrania, viene el tema de Israel, posiblemente, a pesar de que la guerra Rusia-Ucrania tiene ya 2 años, pero la que tiene mayor potencial de convertirse en un conflicto regional a escala mundial es el conflicto de Palestina e Israel. O sea, es ahí donde está el verdadero fogón, porque ese fogón ha estado encendido durante cientos de años, y en las últimas décadas no se ha apagado en ningún momento. Siempre hay una chispita volando en esa región. Sí. Y lo peor que tiene ese conflicto es que es un conflicto que envuelve temas de creencias religiosas, que es lo más peligroso que hay, señores. Es que las peores guerras, la mayor parte de las guerras del planeta han venido de creencias, conflictos por creencias. Porque son fundamentalistas. Exactamente. En ese sentido, ese es un conflicto ahí muy complejo, demasiado difícil. Sí, señor, hay demasiados muertos ya, y sobre todo muchos niños muertos.